Entrando al consejo de la palabra de Dios y vamos a estar pidiendo a Dios que Él venga y hable en nuestra vida a cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel. Hemos cantado en esta noche de la fidelidad de Dios, hemos cantado de lo bueno que Él es, lo grande que Él es, y Él nunca cambia, hermanos. La gente puede cambiar, el mundo puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en esta tarde estamos bien contentos porque estamos en la casa de Dios y voy a estar hablando en esta noche algo que Dios puso en mi corazón y quiero compartirlo con usted y le pido que abra su corazón y que deje que Dios le hable. Todos estamos en este mundo y a veces necesitamos dirección, necesitamos la dirección de Dios. A veces hay decisiones que tenemos que tomar, no sabemos qué hacer, pero podemos confiar en uno que es todopoderoso, que es grande, que es bueno y que siempre está con nosotros. Y en esta tarde he puesto como título del mensaje Camino al Destino Divino. Y vamos a orar, vamos a estar orando, pidiéndole a Dios que venga y tome control de esta predicación. Ahí como está, ahí si quiere, nomás incline su rostro, vamos a presentarnos ante Dios. Te adoramos, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la vida, la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, mi Dios, con el pueblo. Padre, yo te pido que me tomes en tus manos, Señor. Padre, toda palabra que salga de mi boca, que sea para edificar, para levantar, que sea para animar, mi Dios. Gracias por tu palabra que es bendita, mi Dios, que nos habla. Y tu palabra, Padre, que traza la verdad, que traza el camino para nuestra vida. Háblanos en esta noche, Padre, te lo pido, y que seamos no nada más oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Que salgamos de este lugar, de aquí esta tarde, llenos de ti, Padre, con ánimo, decididos, Padre, servirte aún mejor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta tarde, hermanos, que quiero enfocarme es Camino al Destino Divino. Todos tenemos en nuestra vida un destino. Este destino ya está trazado por Dios. Dios ya sabe el plan que tiene para nuestra vida. Aquí estamos hoy en este año, octubre 3 del 2021. Dios ya de antemano, Él sabía que en esta fecha la gente que vivían en otros países, por ejemplo mi esposa de Puerto Rico, sabía que este día iba a estar aquí. Mis hermanos que vienen de Colombia, ¿verdad? También Dios ya sabía que este año ustedes iban a estar aquí. Aunque tal vez en su mente no sabían, tal vez tuvieron en Chicago, tuvieron otros lugares, ¿verdad? Etc. Y todos los que estamos aquí, nadie sabíamos en realidad, pero Dios ya sabía el plan, el día que tenía para nosotros, un destino. Yo sé que todos sabemos y queremos saber qué va a pasar conmigo, y dónde estaré en 10 años. Nadie sabe, solamente Dios. Pero lo importante, hermano, es que cuando la vida nuestra está en las manos de Dios, está en las mejores vidas, en las mejores manos. La vida está en las mejores manos y Dios se encarga de todo. Yo no sabía mi destino, con quién me iba a casar, y Dios me dio mi esposa, Marisol, y que es una bendición para mi vida, ¿verdad? Yo no sabía, y me dice, ¿por qué me voy a casar? ¿Por qué me voy a casar? Y me dice que andaba buscando otro lugar y que Dios la tenía. Puerto Rico. Entonces ese es Dios, el destino, y cada que nos preocupamos a veces, pues, ¿qué irá a pasar? ¿Dónde irá a acabar? Etcétera. Pues yo quiero hablarles en esta tarde de esta ciudad de Ur, y voy a hablar de Abraham, de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Entonces conocemos en la palabra de Dios, hermanos, que Abraham, el padre de Abraham, que entonces vivían en la ciudad de Ur, y Dios los sacó a Abraham y a su esposa y al sobrino Lot y también a su papá de allí, y se fueron a otra ciudad. Y la razón fue porque Dios tenía un plan divino ya establecido para Abraham. Pero yo quiero hablar primero un poquito de la ciudad de Ur y qué es. Oímos la ciudad de Ur y hemos oído y leído en la palabra que Abraham era de la ciudad de Ur, de los caldeos, y no sabemos en realidad qué era la ciudad de Ur. Pues en esta tarde vamos a ver. Esta es la preciosa ciudad de Ur. Y la ubicación de la ciudad de Ur es una ciudad en la región en inglés es Sumer, que es el Sumer del sur de Mesopotamia. Y Mesopotamia está aquí arribita, está al sur, lo que viene siendo Mesopotamia, este es el Ur de los caldeos. Entonces es un lugar del nacimiento de la civilización. Esta es una
una nación que en realidad esta ciudad tenía mucha tierra buena, mucha fértil, porque estaba en medio de los dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. So que entonces esa parte de lo que viene siendo la ciudad era muy, muy próspera y era muy buena. Ahorita actualmente es Irak. Este es el Golfo Pérsico, es Irak ahorita actualmente. Y la ciudad lleva el nombre que fue fundada por un hombre que se llamaba Ur, que él fue el que fundó esta tierra, aunque eso no se sabe porque ha sido discutido eso mucho, pero piensan que eso fue. Pero aquí vemos, hermanos, el camino de Ur a Babilonia, a Mari, a Arán, Damasco, aquí viene siendo Egipto, ¿okay? Y luego aquí está Betel. Y ahorita vamos a entrar a eso, porque Abraham y su padre salieron de Ur, de los caldeos, con su familia, y se fueron a Arán. De Arán, entonces, cuando estuvo ahí, él se fue a Betel y estableció un sacrificio, hizo un altar a Dios y le llamó casa de oración. Después de eso se fue a Egipto, porque aquí había un crisis económico, había mucha pobreza, se fue y volvió otra vez. Pero yo quiero decirles un poquito de la ciudad de Ur. La ciudad de Ur, entonces la gente que vivía en Ur, este es el modo que vivían. Era durante el apogeo de Ur, que era la ciudad que tenía más negocio, que tenía más prosperidad, y estas áreas residenciales eran principalmente de la ciudad, incluían casas hechas de cimientos de ladrillo de barro, cocido, dispuestos a lo largo de las calles, eran calles largas, callejones largos, estrechos también que había. Estas casas, hermanos, que ven ustedes aquí, tenían un patio en medio que era abierto, con 2 o más salas. Entonces, ahí vivían las familias, pero estas casas también tenían una capilla, en la estructura, donde tenían cultos también. Y también tenían hasta una capilla para donde velaban a los muertos, ahí adentro de las casas. Tenían sus cocinas, tenían sus baños, sus talleres, etc. Y este es el modo que vivían en la ciudad de Ur, de donde salió. Era muy próspera esta ciudad. Ahora, este es un ejemplo aquí de un escenario de la calle en Ur, en el nivel del periodo de Abraham, que fue del 2000 al 1900 antes de Cristo, BC. Este es como se miraba la ciudad de Ur, cómo estaba establecida y cómo la gente vivía en esos tiempos. Muy interesantes. Hay muchas cosas interesantes de la ciudad de Ur. Una de ellas son las tablillas que se llaman las cuneiformes. Entonces, estas tablillas, hermanos, había muchas tablillas de estas, más que como 2000 tablillas. Entonces, estas tablillas muestran que Ur fue durante el tercer milenio antes de Cristo un estado burrático, rico y altamente centralizado. Algunos estiman que Ur fue la ciudad más grande del mundo entre los años 2030 a 1980 antes de Cristo, y tenían como 65,000 habitantes. Le voy a decir algo de estas tablas de cuneiformes. Estas tablas de cuneiformes demuestran la gente que vivía, el estilo de vida, cómo vivían la gente y se comunicaban con otra gente a través de estas tablas. Entonces, estas fueron unas descubiertas por unas excavaciones del señor Leonardo Woolley en el 1922, durante ese periodo hasta el 1934, que él va aquí a Ur y empieza a excavar con un equipo y encuentran estas tablas. Encontraron más que 1000 tablas de estas. Entonces, y empezaron a leer y vieron y empezaron, este era Ur y cómo vivía la gente, el estilo de vida que tenían. Ahora, algo más que encontró este arqueólogo, también el señor Leonardo Woolley, era el estandarte de Ur. Este estandarte de Ur, hermano, lo que hicieron puesto, este es un descubrimiento de las tumbas reales que datan aproximadamente del siglo 25 antes de Cristo. Mostró que el área tenía artículos de lujo hechos de materiales preciosos, todos estos,
lo que viene siendo aquí, y piedras semipreciosas que habrían requerido importación. Muchas de estas vendrían las piedras de lo que viene siendo India, podían haber venido del oriente, del occidente, de donde estaban. Pero luego sí lo que sucedió con este estandarte. Este estandarte, hermano, cuando el señor Leonardo Woolley hizo la excavación de 2000 tumbas de gente pobre y hizo 16 excavaciones de tumbas de reyes. En la tumba de los reyes es donde se encontró este estandarte. Entonces ese estandarte lo sacaron, entonces tuvieron que excavar por mucho tiempo, encontraron esto y este es un estandarte. Y se cree, hermanos, que este estandarte fue algo del ejército militar, porque como lo ven que está todo alineado, tiene 3 elementos, entonces están lo que viene siendo con un significado diferente, pero esto era algo militar, los elementos militar que había en ese tiempo. Este estandarte, hermano, y también las tablas cuneiformes se encuentran ahorita en Britania, en el Museo de Britania. ¿Okay? Entonces, usted dirá, bueno, pues, ¿qué tendrá esto que ver, verdad, con la palabra de Dios y Ur? Pues es muy importante, hermanos, esto, porque miren, en Ur vivió Abraham. Y este es el padre de la fe, y este es donde nosotros conocemos que Abraham fue un hombre de Dios, que Dios le habló, y un hombre también que obedeció a Dios, solamente no nomás escuchó. Esta casa fue fotografiada en el 2016, ¿okay? Y esta se cree que fue la casa de Abraham, en Ur también. Entonces, este es como vivía Abraham con su esposa Sarai, ahí vivía su papá, vivía Lot, vivía entonces sus familiares. Entonces, es interesante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando salió Abraham, fue a Harán, y luego se fue de Harán a Canaán. Este es Canaán. Entonces, ahora encontramos para que mire usted, ¿verdad? Aquí viene siendo, este es el río Jordán. Entonces, el mar de Galilea, aquí el mar muerto, entonces aquí está. Entonces, este nomás es un retrato para ver el camino que caminó Abraham. Ahora, quiero llevarnos a eso, hermanos, de que la palabra de Dios en Génesis 11, 31, 32 dice, y tomó Tare, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, lo que acabamos de ver, para ir a la tierra de Canaán, la que les acabo de mostrar, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Ahora, hermanos, miren, algo que quiero enfocar en esta tarde es lo siguiente. Dios le habla, ¿ok? Y Abraham era hijo de Tare es su papá. Estaban en Ur y salieron a Harán. Entonces salieron de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, ¿ok? Y vinieron hasta Harán y ahí se quedaron. Cuando Dios les habló y le dijo a Abraham que saliera, él obedeció y fue un acto de fe, porque él no sabía en realidad a dónde iba. Él no sabía dónde iba, qué iba a pasar, qué es lo que iba a suceder, qué iba a pasar con él. Sin embargo, salieron entonces a tierra de Canaán, pero llegaron hasta Harán. Entonces llegaron hasta Harán y se quedaron allí ellos, y murió el papá de él. Pero entonces Dios le habla a Abraham y le dice, pero Jehová habló, dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y puso Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquim, hasta encima del More,
y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, de allí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Ok, hermano, algo muy importante. Dios ya le había dicho a él que fuera a Canaán, pero se fueron a Arán. Fíjate. Entonces Dios le vuelve a hablar otra vez allí y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre donde estabas, y a la tierra que te mostraré. Pero lo que yo quiero enfocar en esto, hermanos, es que Abraham obedeció. La obediencia es bien esencial, es bien importante para nosotros los cristianos, porque dice la palabra de Dios que Él prefiere obediencia en lugar de sacrificio. El obedecer a veces es difícil y nos cuesta obedecer. Y dice un refrán que obediencia tardada es desobediencia. Porque uno, si se tarda en obedecer, es como si está desobedeciendo. Pero lo que sucedió con Abraham, hermanos, es que él fue un hombre de fe y le creyó a Dios. Nosotros muchas veces queremos ver el plan de nuestra vida, A, B, C y D, y esto va a pasar, y quiero saber todo lo que está trazado, pero eso es imposible. El único que sabe eso en nuestra vida es Dios. El único que sabe el camino ya destinado es Dios. Lo único que nos queda a nosotros que hacer es obedecer y creerle a Dios que lo que Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. El día no sabemos, pero sabemos que va a pasar, porque si la palabra de Dios nos dice que Él cumple sus promesas, entonces lo va a hacer Dios, porque Dios nunca falla en sus promesas. Entonces, cuando vemos aquí algo muy importante, que cuando llegaron entonces allá a Betel, Abraham allí edificó un altar a Jehová. Y Betel quiere decir casa de Dios. Betel, casa de Dios. Allí edificó y separó ese lugar para adorar a Dios. Ahora, lo que sucede es que allí en esa tierra donde se fue, se escaseó la comida, hubo mucha escasez y pobreza. Se tuvo que ir él de allí con todo lo que tenía a Egipto. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra, que estamos hablando ahí de Betel, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y sabemos que cuando el hambre aprieta, aprieta. Créame, cuando el hambre le pega al hombre, podemos, ¿verdad?, amar a Dios y cantar y adorar, pero cuando el hambre llega, pues es algo serio. A veces hay gente que le vea la cabeza si no come, es la verdad. Entonces, hermano, es algo que Dios estableció, pero esa hambre que es física se puede saciar, ¿verdad? Pero de la igual manera, hermanos, el hambre espiritual solamente Dios la sacia y su palabra la sacia. Esa es una hambre, ¿verdad?, que debemos de tener y anhelar cada día. ¿Y cómo es que sacia uno el hambre espiritual? Orando, leyendo su palabra, meditando en su palabra, hablando con Dios, tomando ese tiempo, aunque a veces estamos tan ocupados y el día parece que vuela. A mí me vuela el día, a mi esposa le vuela el día, yo sé que a todos los que están aquí vuela el día, amanece y ya son las 3, y ya son las 8, ya son las 10, y duérmete, y para el día siguiente, ¿verdad? Pero tenemos que tomar ese tiempo para nutrirnos espiritualmente, porque allí, hermanos, es donde está la victoria del cristiano. Cuando uno ora, cuando uno lee la palabra, cuando uno medita en su palabra, allí es donde va a haber la victoria. Que cuando venga el problema, cuando venga la duda, que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, qué camino va a ser forzado, que nosotros podamos descansar en Dios y estar agarrados de Dios, porque el poder del cristiano está en la oración. Y si no oramos, no vamos a tener poder para vencer, no vamos a tener poder para hacerle frente al enemigo. Pero Abraham, hermanos, se fue de esta tierra donde estaba y se fue a Egipto. Y muchos conocemos la historia de allí, ¿verdad? Entonces dice en Génesis 15, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Pero hermanos, cuando estaba en Egipto, esto sucedió. ¿Okay? Entonces, llegaron a Egipto y mi esposa había predicado de eso también en cuanto a hacer unos domingos. Abraham confiaba en Dios, pero su fe falló allí y mintió cuando llegaron ante el rey. Porque Sara dice que ya tenía 75 años y que era de muy buen parecer. Imagínense Sara. Entonces, dice la palabra que cuando fueron, Abraham le dijo a Sara, hazte pasar por mi hermana y no por mi esposa. Porque si tú dices que eres mi esposa, me van a matar a mí y el rey se va a quedar contigo. Imagínense. Fueron allá con el faraón. Entonces él dijo que era su hermana. Que entonces les dieron la bienvenida. Pero ¿qué pasó? En lugar de ser Abraham bendición, ahí fue maldición. Porque entonces hubo maldición allí en el palacio del rey. ¿Por qué? Por la mentira. Porque la mentira no le agrada a Dios. Imagínense. Entonces Abraham no dijo la verdad, sino que mintió y dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y hubo un caos allí en ese reino y se habían acariciado de Saraí, allá mucho allí. Pero entonces lo que dijo el faraón, dijo, vete, ¿por qué me has mentido? Llévate a tu esposa ya para que cese esta maldición aquí en este palacio. Y es lo que sucedió. Entonces Abraham fue a Egipto porque había escasez, pero sale de Egipto ya con mucha más bendición. Y cuando ya sale de Egipto con mucha más bendición, Dios le está hablando y le dice, mira a los cielos y cuenta las estrellas. Hermano, las estrellas no se pueden contar, son numerosas. Son muchas, así son las bendiciones de Dios para nosotros, son numerosas, no las podemos contar. Y nosotros pensamos, oh no, es que ya Dios dejó de bendecirme, ya no está conmigo. No, yo quiero decirte, Dios está contigo, la bendición es de Dios, está contigo. Solo basta que le obedezcamos a Dios y que le creamos a Dios y que tengamos esta fe. Y así le dijo Dios a Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire qué hermoso. Abraham, porque él creyó y no dudó, le fue contado por justicia. Y dijo, y Dios le recuerda, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esa tierra. Porque Dios tenía un propósito. Entonces, hermanos, en el 22 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ok, aquí hermanos, después que vuelve ya de Egipto, se va otra vez a Betel, a adorar otra vez, ya tiene su hijo. Sabemos la historia que primero tuvo a Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Y luego le preguntó él a Dios, Señor, voy a tener un hijo de mi simiente para la... Y Dios le dijo sí, y le dio a Isaac. Cuando le da Isaac, entonces ya Isaac estaba crecido y conocemos la historia que Dios le dice que lleva a Isaac para sacrificarlo. Y cuando ya estaba para sacrificarlo, entonces el ángel de Jehová le detiene la mano y le dice que no lo mate. Entonces aquí es donde entra y dice, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, que viene siendo Isaac, su hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré otra vez y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Imagínense esa descendencia. La arena del mar, cuando va uno al mar, es infinita, no se acaba. Las estrellas no se acaban tampoco. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Otra vez vuelve la bendición de Dios a Abraham. Vuelve otra vez a recordarle, te voy a bendecir. Pero ¿cuál es la clave, hermano? La obediencia. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer sus mandatos. Y es lo que nos cuesta a veces. Obedecer. ¿Verdad? Porque es más fácil no obedecer que obedecer. Es más fácil.
Entonces, hermanos, lo que yo quiero decirles esta tarde es esto. Tal vez usted está diciendo, ¿y por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante la ciudad de Ur? ¿Por qué es importante saber esto? Es porque de allí, hermanos, venían las 12 tribus que Dios iba a establecer a través de Abraham, porque la obediencia de Abraham es lo que iba a traer la bendición para el pueblo de Dios. Si la actitud de Abraham hubiera sido, yo no me voy de aquí, yo estoy bien, yo no quiero obedecer, entonces nunca hubiera habido esta bendición. Y nunca hubiera llegado al Mesías, porque era a través de una de estas tribus que el Mesías iba a llegar, la simiente de lo que viene siendo del Padre. Entonces, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la obediencia de Abraham se puede ver, hermanos, como una fe ciega, porque él le creyó a Dios no sabiendo a dónde iba. Él nomás salió. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos habla, nos incomoda. Nos incomoda, como dicen en inglés, de nuestro comfort spot, que estamos muy confortables, estamos aquí, pero a veces el llamado a Dios, la obediencia a Dios cuesta y nos incomoda de hacer lo que no queremos, de hacer lo que, de lo que queremos hacer, no hacerlo, etc. Entonces, esto es bien importante porque la obediencia de Abraham lo llevó a una bendición. De la misma manera, yo quiero decirles en esta tarde que nuestra obediencia nos va a llevar a bendición de Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, que obedezcamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Y a veces es difícil. A veces Dios te dice, mira, dale a esta persona esto y tenemos que hacerlo. A veces Dios dice, háblale a esta persona, haz esto o no hagas esto. No hagas esto. Tenemos que obedecer, pero cuando obedecemos, hermanos, hay obediencia. Y la palabra de Dios se tiene que obedecer. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, que nosotros los varones tenemos que amar a nuestras esposas como a sí mismos. Tenemos que honrar a nuestras esposas. Así es. Esa es la obediencia. Y si queremos nosotros bendición, los varones tenemos que obedecer la palabra y tratar a nuestras esposas como el vaso frágil. Y amarlas y honrarlas y respetarlas. Así es. Y también para las hermanas también habla la palabra. Que quieren obediencia, que tienen que estar sujetas a sus maridos, tienen que honrar a sus maridos, ¿verdad? Y todo, así es la obediencia. ¿Y qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos. Es pura obediencia que tenemos que hacer nosotros en la palabra de Dios, pero sabemos que al final va a haber una bendición, sabemos que al final va a haber prosperidad. Ahora quiero enseñarles aquí las 12 tribus, cómo es que la palabra de Dios se cumple. Mire, Abraham se casó con Sara, que le cambiaron el nombre Sarai. Tuvieron Isaac, se casa con Rebeca. Rebeca y Isaac tienen a Jacob, pero tienen a Esaú también. Pero de Jacob, hermanos, entonces aquí está Lea, Silpa, Bilhah y Raquel, que son las esposas de Jacob. Con Lea, hermanos, tuvo 6 hijos. ¿Okay? Entonces Rubén, Simeón, Leví, Judá, Ishcar, Zebulún. Con Silpa, que viene siendo la sirvienta de Lea, tuvo a Gad y Aser. Entonces con Bilhah, que viene siendo la sirvienta de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Raquel, que fue su esposa, tuvo a José y a Benjamín. Y se acuerdan que hace como 2 domingos que había predicado sobre cuando Dios bendijo a los hijos de José, a Manasés y Efraín, y cómo intercambió las manos. ¿Se acuerdan? De ahí viene, y que dijo, cuando veníamos de la tierra, mi esposa Raquel murió, ¿se acuerdan? En la tierra, y que Dios allí había bendecido. Hermanos, esta es una historia hermosa de la obediencia de Dios, porque Abraham, él obedeció, y por esa obediencia alcanzó todo eso. Su generación fue de generación hasta generaciones, sin contar las estrellas. No se pueden contar como las estrellas y como la arena. Entonces yo quiero decir en esta tarde, la palabra de Dios, hermano, nos habla. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es la que nos guía nuestro destino. Tal vez ahorita no sabemos qué irá a pasar con nuestra vida, qué irá a suceder con esta nación donde estamos, ¿verdad? Viviendo en días peligrosos, con tanto caos, que vacúnate, no vacúnate, y que sí, ponte máscara y no te la pongas, y quítate, ya no te la quites, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar? Pero hay uno que ha cumplido sus promesas siempre, que nos va a cuidar, que ha dicho, estaré contigo hasta el fin del mundo, que
ha dicho: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú puedas, dice Josué. Uno que nos ha dicho que siempre estará con nosotros hasta el final. Hasta el final. Y que también dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay que obedecer esta palabra, hay que creerle a Dios, hay que cada día estar más cerca de Dios y orar y pedirle a Dios que nos ayude a obedecer, porque es en la obediencia donde está la bendición. Y es lo que yo quiero decirles en esta tarde, hermanos, que Abraham salió sin saber a dónde iba a ir. No sabía de qué iba a pasar, nomás dijo: sal, vete. Eso se fue. Había incerteza, sí había. Había duda, había. Pero él estaba confiando en Dios, creyéndole a Dios. En nuestra vida puede haber incerteza, puede haber incertidumbre, puede haber duda. Pero hay uno que está con nosotros y tenemos que creerle, aunque no miremos nada, tenemos que creerle y creer que Él está haciendo algo, que Él está obrando a nuestro favor. Muchas veces queremos ver nuestra vida planificada. Yo quiero saber dónde voy a estar en 5 años, quiero saber dónde voy a estar en 10, en 15, yo quiero saber, pero nadie sabemos el futuro, solamente Dios. Pero en las manos de Dios, cuando Él nos tiene en sus manos, es la mejor seguridad que podemos tener, es el mejor lugar que puede estar el cristiano, es el mejor lugar en sus manos, en su presencia. Y en esta tarde, hermanos, tal vez usted está preguntando: ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder conmigo? ¿Dónde iré a acabar? ¿Qué irá a pasar? Pues le voy a decir, como dije al principio del mensaje Dios tiene, hermanos, un plan divino, un propósito divino para nosotros. Un camino al destino divino. Él tenía un camino para Abraham y Él lo tiene para ti. Y tal vez podemos decir ahorita: es que no veo nada, es que estoy orando y no pasa nada. Y lo único que te puedo decir a ti es: no desmayes en tu fe, no pares de orar. Tarde o temprano puede pasar algo. Dios no necesita un segundo para cambiar las cosas. Solamente la mirada de Dios hacia nosotros puede cambiar la situación. Solamente. Y puede pasar cosas ahorita que digamos: ¿qué irá a pasar? Y no sé qué irá a pasar, estoy confundido, estoy desanimado. Anímate, recobra ánimo en esta tarde. Hay uno que está contigo y hay uno que te ama, y ese es el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Saúl, el Dios de todas estas tribus que fueron desarrolladas. Ese Dios que les dio la victoria en muchas batallas contra el pueblo del enemigo, es el Dios que nos da la victoria contra Satanás. Es el Dios que está con nosotros, el Dios que nunca nos deja, el Dios que nunca nos desampara, el que siempre está con nosotros y te dice: te amo. Voy a pedir que se pongan de pie esta tarde y vamos a orar, pide a Dios: Señor, ven Padre, ven Señor, tú eres nuestro compañero en el camino. Tú eres el que nunca nos dejas, Padre. Estamos caminando en esta vida, ¿verdad?, a un destino divino. Y ese destino divino es el cielo. Servimos a Dios no por un trofeo, no por un Emmy Award. No servimos a Dios, ¿verdad?, por algo que nos vaya a dar, sino servimos a Dios porque le amamos y por la recompensa que tenemos en el cielo de esa vida eterna, que un día vamos a ver a Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde, que Él sea con nosotros. Padre, traza